Amén, hermanos. Pueden abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer del verso 23 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaron Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Que el Señor bendiga su palabra. Entre los cristianos, entre la historia de los cristianos, una de las riquezas que tenemos es que podemos encontrar ejemplos de todo. A través de esta historia podemos encontrar muchos hermanos muy piadosos, podemos encontrar herejías, podemos ver gente que se desvió, gente que amó al Señor, etc. Y cuando pensamos en la oración y pensamos en la comunión de la iglesia, como hemos titulado este sermón, podemos pensar en un grupo en particular, y este grupo en particular es conocido como los anabautistas, o anabaptistas, a veces se le llama, con P. Entonces, este grupo fue un grupo que nació más o menos en el siglo XVI, que es diferente a los bautistas, pero el término aludía de una forma despectiva a ellos, porque ellos rebautizaban, y de ahí la idea de anabautista, o sea, las personas que se habían bautizado de niños, se les volvía a bautizar. Y ellos tenían tres categorías o tres ideas principales en las cuales ellos compartían: la vida cristiana como un discipulado, la iglesia como una fraternidad y la ética y moralidad basada en el Sermón del Monte. Eso es lo que podría resumir lo que este grupo creía. El tercer punto de la vida, la ética y moralidad en el Sermón del Monte, no todos los cristianos la comparten, ni la teología reformada la comparte, porque ahí ellos sostienen el pacifismo, o sea que nunca puede haber una defensa de uno, o incluso nunca puede haber alguna razón para realizar una guerra justa, que es el término que usa nuestra confesión. Ahí diferimos, pero en lo que sí podemos estar de acuerdo es en la idea de que la iglesia o los cristianos debe ser una vida constante de discipulado. Su vida es discipulado. El discipulado no comienza en un momento y termina en otro, sino que la vida cristiana es discipulado. Y también donde podemos estar de acuerdo es la idea en donde la iglesia es una fraternidad, una familia. La iglesia es un lugar donde los cristianos deben convivir y aprender a vivir como cristianos delante del Señor. O sea, deben tener, en otras palabras, deben tener una profunda y real comunión entre unos y otros. Incluso a este grupo que se le llama anabautistas se le consideraba muchas veces por los grupos de la época que no consideraban el bautismo de infantes, el bautismo de adultos como algo válido, y ellos sostenían el bautismo de infantes hasta el día de hoy, ¿cierto? Algunos grupos cristianos se les consideraba personas que eran herejes, ¿ya? Así como se le veía en ese tiempo. Sin embargo, su conducta era tan ejemplar que no había cómo ir
contra ellos. Era tan ejemplar en la forma en que vivían algunos grupos de esta línea náutica que eran realmente ejemplar. Por ejemplo, escuche lo que se decía de ellos. Dice, entre las sectas heréticas, pues, esa es la forma de tratar, existente, no hay ninguna que en apariencia lleve una vida más modesta y piadosa que los anabautistas. Están hablando contra ellos, por si acaso, pero fíjense cómo describen, en lo concerniente a su vida pública exterior son irreprochables. No se encuentra en ellos mentira, engaño, juramento, contienda, lenguaje áspero, comida o bebida imperante, ni ostentación personal, sino humildad, paciencia, honradez, esmero, honestidad, templanza y rectitud, en tal medida que se podría suponer que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? O sea, los enemigos hablaban tan mal de ellos que no podían evitar decir que, bueno, podemos estar en desacuerdo, pero su vida me dice fuertemente que seguramente tienen el Espíritu de Dios. Así también la iglesia cristiana, hermanos, ha sido atacada, perseguida, como hemos estado viendo en este capítulo número 4, pero no debe haber nada en nosotros que se nos cuestione como cristianos. Debemos vivir de forma ejemplar. Y una de las cosas en donde debemos vivir de forma ejemplar es en estos dos casos que vemos aquí, o en estos dos puntos que vemos aquí. Primero, en la oración de la iglesia. Y aquí me voy a enfocar en los versículos 23 al 31, en donde podemos ver entonces la oración de la iglesia. ¿Ya? Recuerden, en el capítulo 4 están siendo perseguidos Pedro y Juan, acaban de responder y decir que no se van a someter a estas autoridades religiosas que le estaban prohibiendo predicar el Evangelio, y ellos dicen, no nos vamos a sujetar a ustedes, no podemos, porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces después ellos nos dice, empezando en el verso 23, que entonces ellos van donde los suyos, ¿cierto? Y le cuentan lo que han vivido, o sea, le cuentan lo que había sucedido, ¿ya? Recuerden el contexto, lo habían perseguido, estaban siendo atemorizados para que ellos no prediquen más la palabra de Dios. Y entonces por el contexto podemos ver que este sentir de prohibirles a ellos que prediquen la palabra del Señor había creado en los creyentes o en la iglesia en general temor, había creado miedo, había creado un sentimiento en donde las autoridades religiosas, como los otros tipos de autoridades, lo que están haciendo contra nosotros es prohibirnos la predicación del Evangelio. Y si seguimos predicando, entonces vamos a terminar en la cárcel, o vamos a terminar azotados, o vamos a terminar muertos. ¿Qué es lo que hacen entonces? Vamos a ver lo que hacen. Que ellos van a ir a la oración. ¿Ya? Van a ir a la oración. Ahora, cuando la iglesia, o cuando individualmente tenemos temor o tenemos miedo, ir a la oración es lo principal. El Salmo 56, versículo 3, nos dice: el día en que temo, yo en ti confío. ¿Y cómo confía? Sino a través de ir en la presencia del Señor a buscarlo en oración. Pablo también nos recalca esto en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando nos dice que por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer las peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esto nos muestra, hermanos, que cuando nosotros tenemos temor, o tenemos peticiones, o tenemos algo en nuestro corazón, la importancia, hermanos, de ir a la oración. La importancia de ir y clamar delante de nuestro Dios. Todos, hermanos, hemos tenido momentos de dificultad en nuestra vida, experiencias difíciles en nuestra vida, y lo que nos muestran aquí, y el ejemplo que nos dan aquí los discípulos, es que debemos ir en oración a nuestro Señor. Seguramente, hermanos, algunos de ustedes, más de algunos de ustedes, están pasando problemas económicos, problemas del pecado, problemas de salud, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas. ¿Qué deben hacer en primer lugar? Ir a la oración. Ir a la presencia de Dios, a clamar y a suplicar que Dios obre en su vida. Hermano, eso es lo que debe hacer. Eso es lo principal, eso es lo que nos muestra este ejemplo de los apóstoles y de la iglesia cuando tiene temor, cuando se enfrenta a la dificultad, lo que hace es ir en oración. E incluso vaya más profundo, hermanos, y piense, no es simplemente, Señor, te pido por esto, amén. Vaya más profundo que eso, hermano. Permanece en la oración, persevera en la oración. Si enfrenta un problema económico, de depresión, de ansiedad, de lo que sea,
permanece y persevera en la oración constantemente? ¿Está buscando, está clamando a Dios constantemente? ¿Cuánto tiempo dedica a orar? ¿Cuánta parte del día, cuántas veces quizás al día dedica a orar? O como decía nuestro hermano Juan ahora, ¿cuánto combina quizás hasta el ayuno? Voy a ayunar hoy día, voy a buscar al Señor con fuerza. Me voy a dedicar solamente a buscarle a Él, porque tengo esta dificultad y quiero que el Señor me ayude a aprender a depender de Él. Me humille y reconozca mi pecado y que solamente en Él puedo encontrar solución a este problema. Eso, hermanos, es ir al Señor en oración. No es simplemente algo rapidito que pasa, sino que es verdaderamente que uno se dedica a buscar la presencia de Dios. Y vemos luego en el verso 24 hasta el verso 30, que entonces la iglesia lo que hace es realizar una oración. Realizar una oración. Ahora es muy interesante analizar el contenido que esta oración nos plantea en estos versículos. Vemos primero que empieza en el verso 24, citando escritura. Incluso esta es una oración que cita mucha escritura, que cita constantemente la palabra de Dios. En el verso 24, por ejemplo, empieza citando a Éxodo 20:11 o Nehemías 9:6. Puede ser una mezcla o cualquiera de esas dos citas que alude a lo siguiente, al tema de que el Señor es el creador de los cielos y de la tierra. Y así empiezan. Señor, soberano, creador de todas las cosas, me dirijo ante tu presencia. Tú eres el sostenedor de todas las cosas, tú eres el creador de todas las cosas, a ti me dirijo, oh Dios. Así es como empieza la oración. Luego continúa en el verso 25 y 26 citando el Salmo 2, versículo 1 y versículo 2, que nos dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Lo que quiere señalarnos al citar estos versículos aquí es describir la rebelión humana que hay contra Dios. Señor, tú eres el creador de todas las cosas, sin embargo la humanidad completa, los reyes, las autoridades, todas las personas están en tu contra. Pero para aquellos que hemos leído el Salmo 2, ¿recuerda cómo termina? El Señor se reirá de ellos. El Señor se burlará de estos reyes que dicen: yo puedo vencerte. El Señor dice, se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque aunque el hombre se rebele, finalmente algún día en su vida tendrá que dar cuenta delante de Dios. Ahora o después de esta vida. Entonces citan este salmo para aludir: los seres humanos son rebeldes por naturaleza. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Esa es la actitud de rebelión que tienen los seres humanos. Y luego del verso 27 y 28 cita algunas porciones de los evangelios, por ejemplo Lucas capítulo 23, versículo 8 al 18, donde describe que específicamente, aunque esta rebelión está en toda la humanidad, específicamente aquellos que se han rebelado en esta ocasión son Poncio Pilato, las autoridades religiosas y todos los tipos de autoridades que hay en ese momento que se han rebelado contra la voluntad de Dios. También cita Hechos 2.23, que es un versículo muy interesante que lo pasamos, que nos dice, si uno vuelve hacia atrás en estos capítulos, que el Señor fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. O sea, que esté pasando esta rebelión, que Jesús haya muerto, los hombres son responsables de ese pecado, pero sin embargo, aún así Dios sabía. Dios sabía y desde la eternidad había permitido y había planeado que esto sucediera. ¿Esto deja a los hombres sin culpa? No, deja a los hombres con culpa, pero Dios usa el pecado de los hombres para llevar a cabo su plan y su voluntad. Esa es la verdad que nos cita aquí. Y entonces nos termina la oración señalando los versículos 29 y 30, en donde lo que van a pedir los cristianos que están ahí es confianza en el Señor, valor en el Señor. Les van a pedir que el mensaje del Evangelio siga extendiéndose y siga confirmándose por medio de señales, prodigios, etc. Les dice: queremos, Señor, que tú nos ayudes a que este Evangelio, a que estas verdades sigan proclamándose a través del mundo. Entonces, hermanos, esta oración
es un modelo que nos da a nosotros. Cuando tenemos temor, cuando nos sentimos en debilidad, cuando nos sentimos en mucho temor, nos da una estructura que nos puede ayudar. Nos dice, Dios es el creador, nosotros somos pecadores, la rebelión sea externa o sea mía, que el Señor ha vencido a eso por medio de su obra perfecta y que por tanto eso nos da confianza para seguir predicando el Evangelio del Señor. Hay un libro que se llama El Valle de la Visión, en donde hay recopilados un gran número de oraciones que hacían el grupo que se llama Los Puritanos, donde uno se encuentra ahí oraciones realmente magníficas que describen este deseo de querer predicar el Evangelio del Señor, de querer vencer el temor, de querer alejarse de todo lo que es pecaminoso. Por ejemplo, aquí les cito una de este libro, dice, esta es una oración, dice, expulsa de mi mente, oh Señor, todo miedo y vergüenza pecaminosa, para que con firmeza y coraje pueda confesar al Redentor delante de los hombres, proseguir con él escuchando sus reproches, ser celosos con su conocimiento, para ser llenados con su sabiduría, caminar delante de ti, solicitar el consejo en todas las cosas, recorrer las Escrituras por sus órdenes, mantener en mi mente su paz, sabiendo que nada me puede acontecer sin su permiso y administración. Esta es una oración que refleja y dice, Señor, quita mi cobardía, quita mi vergüenza y ayúdame a predicar la palabra del Señor. Hermanos, cuando uno empieza en la vida cristiana, uno empieza con vergüenza. Yo siempre recuerdo los primeros años de mi vida en donde escondía mi Biblia para que no me vieran. Y salía rapidito, ¿cierto? Para que no me vieran los amigos que tenía antes, respecto a que iba a la iglesia. Eso es normal cuando uno empieza en la vida cristiana, pero no puede permanecer durante toda la vida. Sino que uno, transformado por el Señor va obrando en nosotros para que ese miedo y esa vergüenza sea quitada. Y el Señor entonces nos llene de su gracia y nos llene de su palabra para seguir predicando la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, aquí se nos invita a decir, oremos de esta manera, oremos con valentía, pidámosles al Señor que nos llene de su valentía, de su valor, de su gracia, para seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Si usted tiene temor de predicar, si usted no sabe qué decir, clame a Dios, pídale a Dios. Si usted dice, soy tímido, es que no sé qué hablar, es que no tengo suficiente conocimiento, bueno, clame a Dios, escudriñe la Escritura, siga orando, persevere y el Señor le va a dar gracia para predicar la palabra del Señor. ¿O usted no cree en el Espíritu Santo? ¿O usted no cree en el poder del Señor? ¿Usted cree que el Evangelio depende de usted? No, depende de Dios. Pero necesitamos clamar, necesitamos orar para que el Señor nos capacite y entonces prediquemos la palabra de Dios con valor. Entonces fijémonos en el verso 31, donde después nos encontramos con los resultados de esta oración. Los resultados de esta oración. Vemos que después de orar nos dice que el lugar donde estaban tiembla y el Espíritu Santo, ¿cierto?, los llena de Él y les llama a predicar el Evangelio, dice, con valor. Eso es lo que sucede cuando nosotros oramos confiadamente en el Señor, perseveramos en el Señor. ¿Qué hace Dios? Nos llena de su gracia y nos capacita para predicar con valor. Eso es lo que hace una iglesia que ora. Eso es lo que hace una iglesia que intercede. Eso es lo que hace una iglesia que está de rodillas delante de Dios. Dios la llena del poder de Él. Y entonces la iglesia proclama, predica, anuncia sin vergüenza y sin temor. Venga lo que venga, está predicando la palabra de Dios. Tiene el valor dado de Dios para predicar. Por eso Santiago nos dice en el capítulo 5, recordará usted ahí, Santiago capítulo 5, versículo 16, hacia adelante, nos dice, por tanto confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y nos pone un ejemplo. Nos dice, observen a Elías. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, o sea, era como nosotros. A veces sí, a veces estamos llenos de Dios, aleluya, y otros días estamos destruidos. Era semejante a nosotros, nuestra vida espiritual estaba en lo alto y después estaba en el suelo. Era similar a nosotros, Elías. Tenía pasiones similares. Sin embargo, dice, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses.
Oró de nuevo y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Un hombre similar a nosotros confió en el poder de la oración. Confió en que Dios podía usarlo para llevar a cabo la obra de Dios. Y así fue. El Señor obró. Actuó por medio de este hombre con pasiones semejantes a nosotros, con pecados semejantes a nosotros. Así que podemos pensar, somos débiles, no somos capaces, sí, pero el Evangelio es más poderoso. La oración es más poderosa que tus propias debilidades, que tus propias limitaciones. El Evangelio es más poderoso que cualquier cosa que nosotros podamos tener. La oración del Señor es poderosa. Ahora, que la oración de Dios sea poderosa no significa tampoco que los resultados vayan a ser lo que nosotros siempre queremos. No siempre significa, hermano, eso, porque recuerde por ejemplo, Ana, ¿se acuerdan? Ana, la mamá de Samuel, ella oró y el Señor obró. Pero tenemos oraciones donde se oró y no se respondió, o no se actuó. O tenemos la petición del apóstol Pablo: quítame esto, ¿cierto? Este aguijón de la carne, quítamelo, ya te he rogado 3 veces. ¿Qué le dice el Señor? Bástate de mi gracia. Él oró, él clamó, él pidió, pero Dios no le dio lo que él quería. Y las oraciones a veces no nos dan lo que nosotros queremos. Pero Dios quiere que nosotros oremos. Más allá de los resultados que nosotros esperamos. Los resultados son los que Dios espera. ¿Y cuáles son los resultados que Dios espera? Que aprendas a depender de Él. Que seas humillado en tu carne. Que sea destruida la confianza en ti mismo y aprendas a confiar en el Señor. Que tu propia vida sea transformada a través de la oración. ¿No es cierto que nosotros tenemos mayores etapas de oración cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades? ¿No es cierto que nos vemos enfrentados en esos momentos a buscar más al Señor en oración? Bueno, el Señor va a usar eso para que nosotros crezcamos. Y cuando veamos la respuesta que no es como nosotros creíamos, vamos a decir, verdaderamente esto es obra de Dios, porque yo no pensé que esto sucedería así. Verdaderamente esto es lo que Dios ha hecho. Entonces, hermanos, la iglesia se muestra una iglesia que ora, una iglesia que intercede, una iglesia que está delante de la presencia de Dios. Luego nos movemos, hermanos, a la otra parte que vemos en estos versículos. Tenemos la oración de la iglesia y desde el verso 32 hasta el verso 37 tenemos entonces la comunión de la iglesia, ¿ya? La comunión de la iglesia. Entonces, después que la iglesia ora con confianza al Señor, ahora nos encontramos que la iglesia vive una forma extraordinaria de comunión. Una forma extraordinaria de comunión. Y aquí Lucas entonces nos dice, Lucas el autor de Hechos nos señala 3 cosas que podemos observar aquí. ¿Ya? Lo primero es la evidente comunión que hay entre hermanos. ¿Ya? La palabra comunión, como para nosotros es muy familiar, nos hace pensar que entendemos bien lo que significa comunión. ¿Y qué es lo que entendemos generalmente de comunión? Lo que nos dicen los primeros versos, que eran de un corazón y un alma. O sea, hoy nos llevamos bien, la comunión, nos amamos, hermanos, besitos para ti, besitos para ti. ¿Ya? Eso es lo que generalmente entendemos de la comunión. Nos queremos todos, nos llevamos tan bien. Pero eso es algo muy limitado, hermanos, de comunión. No es necesariamente eso la comunión. La comunión, hermanos, es que vivimos nuestra vida en común más allá de nuestros sentimientos superficiales. La comunión, hermanos, es un compromiso con Dios y un compromiso con mis hermanos a vivir la voluntad de Dios. Y en medio de esa vida, a veces hay conflictos, a veces hay desacuerdos y a veces hay dificultades que enfrentar. Eso, hermanos, es la comunión. Y aquí nos muestra que en esa comunión que tenían, en la cual estaban viviendo, vemos que lo que había era que todos estaban con la propiedad en común o que vendían sus cosas para ayudar a los hermanos en necesidad. Es muy común que siempre uno se fije y diga, pero esto es comunismo para alguna gente, otro no es tan así, esto es lo que está diciendo, y tratamos de evitar lo que el pasaje nos dice que tenían las cosas en común. Ahora, inmediatamente uno puede concluir, no había propiedad privada. No, en la Biblia hay propiedad privada en toda la Biblia. Así que el tema no es ese. El tema es que ellos estaban tan llenos del Espíritu y tan dependientes de Dios y su visión era tan celestial en las cosas del Señor que no les importaban las cosas materiales. No les importaba. No estamos diciendo que no son importantes, hermano. Estamos diciendo que a ellos no les importaba.
No tenían el énfasis tanto en las cosas materiales, en si tengo o no tengo casa propia. No era el punto. El punto es, estoy tan enfocado en Dios, estoy tan enfocado en su reino, estoy tan centrado en la voluntad de Dios, que si es que lo que es mío pasa en servicio para el reino de Dios y ayuda a otros, bien. Y el Señor me proveerá después de cualquier cosa. Y por eso es que los apóstoles escriben señalándonos que los cristianos en los primeros siglos no tenían mucho problema con estas cosas. Por ejemplo, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 15, dice el apóstol Santiago, 2, verso 14 hacia adelante: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno les dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la fe? Está señalando algo que era muy común en el primer siglo, que cuando veían a un hermano que no tenía un hogar, un lugar donde vivir, bueno, lo invitaban a su casa, o le daban un lugar en su casa, o le ayudaban de alguna manera en donde él pudiera tener. Porque ¿de qué servía decir, bueno, hermano, vamos a estar orando por ti? Estamos orando por ti, hermano. No tienes casa, no importa, estamos orando por ti, hermano. Confía en nosotros. ¿De qué sirve? Decía. Sino que lo que hacían era ayudar, dar, entregar. Oye, pero ¿cómo voy a meter gente en mi casa? Bueno, es lo que hacían, hermano. Es lo que hacían. Ayudaban a gente en necesidad. Eso es lo que hacían. Entre iglesias, obviamente, no estamos diciendo que salvaban a todo el mundo, hermano. Pero si era un hermano que yo conocía y sabía quién era, yo, entonces, le mostraba el amor y la misericordia con eso. Y luego, Primera de Juan, capítulo 3, también nos señala un ejemplo similar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 19, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, si usted dice amar a su hermano, si usted dice que verdaderamente ama a su hermano, entonces cuando lo ve en necesidad no cierra su corazón, sino que lo abre. Le ayuda. Le muestra la misericordia, le muestra la bondad. Le está mostrando de esa misericordia. Entonces nos está diciendo que la iglesia vivía esa comunión. Esa era la comunión del primer siglo, hermanos. Una comunión totalmente entregada a la voluntad de Dios. Centrado en el Evangelio, centrado en el otro y no centrado en mí. Y ahora esto nos parece chocante, sí, porque vivimos en una cultura en donde el centro es usted. En donde es el centro de usted y sus necesidades. Incluso las oraciones nuestras están centradas más en nuestras necesidades, ¿no? Más en lo que yo estoy pasando. Y es que nadie me entiende. En lo que yo estoy sufriendo. Pero el centro debe ser Cristo, prójimo y luego yo. Estamos pensando en la salvación y también en la necesidad que nuestros hermanos se están enfrentando. Y es curioso que siempre los hermanos dicen, hay cosas que no pasan ya del libro de los Hechos, y se enfocan a veces, ¿cierto?, en los milagros y en esas cosas, pero también estas cosas no pasan hoy en día, ¿no? ¿Qué cosa? Hermanos que estén tan desapegados de las cosas que digan, voy a dar esto para la obra de Dios. Voy a entregar todo esto para la obra de Dios. Estamos tan apegados a las cosas materiales que no nos damos cuenta y pensamos más siempre en nuestras necesidades. Pero en los primeros siglos del cristianismo había cristianos que estaban dispuestos a dar cosas para el reino de Dios. Cosas para el avance del reino de Dios. Hay un ejemplo de un caballero que se llama San Antonio, que se le conoce como San Antonio o Antonio, el cual lo que él hizo fue, dice él, generalmente la gente que tenía posesión en el mundo antiguo, que se le consideraba ricos, ¿cierto?, muchas veces donaban cosas para el reino o el avance del reino de Dios. Y este caballero Antonio nos cuenta que experimentó un llamado del Señor tan profundo que quiso dar todo lo que él tenía y vivir dependiendo del Señor simplemente para su obra. Y aquí les leo un poco de su historia. Dice, con estos pensamientos él entró a la iglesia y en ese momento se leía el Evangelio. Y oyó que el Señor decía al rico, si quieres ser perfecto, ve, vende todas tus posesiones y dásela a los pobres. Ven y sígueme y tendrás un tesoro en los cielos. Y Antonio, como si el recuerdo de los santos le hubiera sido inspirado por Dios, y pensando en esta lectura que había sido leída para él, al momento salió de la casa del Señor y entregó los bienes que había heredado de sus padres a sus conciudadanos. 300 aruras, que era la moneda del tiempo, de tierra muy fértil y excelente, para que no fuera molestia para él ni para su hermana.
vendió todos los demás bienes, muebles, y reuniendo una gran suma de dinero, la dio a los pobres, reservando una gran cantidad para su hermana. Tenía una hermana, entonces le dejó a ella, pero además dio parte de eso para la obra de Dios. Fíjense, hermanos, una persona que hace esto, una persona que entrega todo para el avance del reino del Señor. Nos parece extraño, nos parece extremo, pero así funcionaba. Había gente que tenía ese llamado particular de Dios y hacía eso. Mostraba el amor y la misericordia. No es una actitud ejemplar, hermano, a seguir, no necesariamente igual, pero ejemplar a seguir, virtuosa de cómo estaban totalmente dedicados al Señor. ¿Qué pasará si hay un cristiano llamado a servir de esa manera entre nosotros? ¿Qué tal si tú mismo quizás estás llamado a servir al Señor de esa manera? Y podemos ver que entonces esta era la forma de comunión que ellos tenían. ¿Y qué es lo que hacían? Verso 35 nos dice que esas riquezas que tenían se las traían a los pies de los apóstoles. Y ellos lo que hacían era entregarlo a las necesidades de la iglesia. Esto es algo muy común. Cuando empezó la iglesia, obviamente todo este dinero, tierra, propiedades se entregaban a los apóstoles y los apóstoles repartían entre aquellos que tenían necesidad. Pues obviamente se suponía que los apóstoles, al ser siervos del Señor y gente que quería el avance del reino del Señor, estaban enfocados en hacer esto. Esto fue así al principio y por eso es que Pablo también era quien recopilaba las ofrendas al principio. Podemos encontrarlo, por ejemplo, cuando enseña acerca de la ofrenda en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, da ciertas instrucciones sobre la ofrenda, ¿cierto? Les dice, ahora bien, 1 Corintios 16, 1, en cuanto a la ofrenda de los santos, hagan también ustedes como instruía la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde, según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces las ofrendas. O sea, le está hablando de esta ofrenda que fue hecha para ayudar a los pobres de Jerusalén. Pero ¿quién la recopilaba? El apóstol. ¿Y qué es lo que hacía? Lo repartía entre la gente necesitada. Pero luego sabemos que después la iglesia comenzó a crecer, comenzó a avanzar, comenzó a extenderse, y ahí los apóstoles, ¿cierto?, designaron a los diáconos, Hechos capítulo 6, versículo 4, en donde ya ellos no podían cubrir esas necesidades. No era posible, ¿ya? No podían dedicarse a eso, sino que tenían que dedicarse a la oración y a la palabra de Dios. Hechos 6, 4. Eso es muy similar a lo que nosotros como iglesia vivimos. Ahora, ¿cierto?, no tenemos diáconos. Yo soy el pastor y ahora estoy encargado de recopilar la misericordia para ayudar a los necesitados. Pero ¿qué va a pasar cuando la iglesia crezca? ¿Qué va a pasar cuando ya llegue mucho más número, muchas más necesidades? Va a ser imposible para mí poder administrar. No es que yo sea un apóstol, por supuesto, pero cierto en el sentido de que soy el pastor quien puede ayudar y ver las necesidades de la iglesia. Pero va a ser imposible después en la práctica cuando la iglesia siga creciendo. Y entonces, ¿quiénes van a dedicarse a eso? Aquellos que puedan ser diáconos o aquellos hermanos que la iglesia designe para poder ayudar a aquellos que están en necesidad. Y entonces en los versos 36 y 37 nos describe entonces a un hombre que es un ejemplo que estaba ayudando, un ejemplo que muestra o describe a un hombre que es piadoso, y es aquel que se llama José y que los apóstoles llaman Bernabé, ¿ya? Este es un judío, lo describe, que venía de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre y tenía un campo. Ahora hay datos curiosos aquí, sí. Por ejemplo, él siendo levita, si ustedes recordarán en el antiguo pacto, no deberían tener tierra, ¿ya? Entonces no sabemos bien qué sucedía en ese tiempo. Al parecer ya no se respetaba esa ley, ya no se seguía, pero él como levita ahora tenía tierras, tenía propiedades, y lo que él hace es, cierto, dar o mostrar preocupación por los necesitados y finalmente vender parte de su propiedad y darle a los apóstoles. Entonces vemos que este José o Bernabé iba a ser un ejemplo de piedad para la iglesia. Y este mismo José o Bernabé era el Bernabé José que después iba a ser parte y colaborador importante del ministerio del apóstol Pablo, de tal forma que él iba a ser su acompañante en los famosos o conocidos viajes misioneros. Lo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, cuando son llamados a este viaje, y nos dice la palabra que ellos, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto manos sobre ellos, los enviaron, ¿cierto? Entonces este José, Bernabé, se iba a transformar después en un excelente colaborador del Señor.
O sea, ya habían señales de piedad en él. Y luego simplemente lo que iba a hacerse era confirmar. Entonces, hermanos, podemos ver que la iglesia, lo que hacía en los primeros siglos, es que habían hermanos totalmente dedicados a dar para el avance del reino del Señor. Ahora a veces nosotros pensamos, pero esto era el primer siglo, esto ya no pasa, esto ya no sucede entre nosotros. Sin embargo, en esta misma unión que tenemos entre las iglesias de Abar o entre otras iglesias bautistas que hemos conocido que son de línea reformada, estos yo lo he visto ya 2 veces fuera de esta iglesia. 2 veces. En el sur de Chile, una hermana donó un terreno para una iglesia. Un terreno que no es pequeño, obviamente, sino que grande, que lo dio porque pensó y dijo, esto es para la obra de Dios, y hasta ahí ahora se juntan en ese lugar. Otro caso, vi lo mismo. Se compró la iglesia, quería comprar un terreno, nuevamente pasó en el sur, quería comprar parte de un terreno y obviamente la iglesia no tenía los recursos, y ¿qué se hizo? Se donó también parte de un terreno, una hectárea, ¿para qué? Para el avance del reino de Dios y para el avance y el crecimiento de una iglesia. Entonces, hermano, esto aún sucede, esto aún pasa entre nosotros, creemos que no pasa, pero aún el Señor tiene a personas que levanta, que pone para que el reino de Dios avance. El Señor pone en los corazones, pone en el pensamiento, pone en el deseo de una persona o de varias personas para que el reino del Señor avance. Tal vez, hermano, eres tú alguien llamado a hacer eso, no lo sé, el Señor lo sabe, pero si es así, el Señor ha puesto en el corazón para que entonces el reino del Señor avance. Y es muy bueno en estos versículos que podemos ver que se combina muy bien lo que nosotros podríamos llamar algo espiritual, la oración, y también algo menos espiritual para algunas personas, que es la comunión, que es lo físico. Se combina muy bien porque la vida cristiana está unido en esos 2 ámbitos. El amor o la vida cristiana o los frutos de una vida cristiana real se notan en lo práctico también. Puede uno, por supuesto, ser una persona de oración y todo, pero si no se le ve resultados, si no se ve ninguna evidencia de esa vida de oración en la vida santa, no tiene ningún sentido. Pero aquí combina muy bien estos 2 aspectos de la oración y la comunión que tenemos en el Señor. Y esto resume muy bien lo que sería, ¿cierto?, el Evangelio, que Cristo no vino simplemente en una forma espiritual, no vino como un Cristo espiritual que no era físico en la carne, sino que era un Cristo físico, que tuvo hambre, que se cansó, que tuvo necesidades. Cristo vino y se mostró como un humano divino a la vez, que vino con necesidades. Y Él no murió espiritualmente, sino que murió realmente físicamente. Y Él no resucitó espiritualmente, sino que resucitó físicamente. Y es por eso que esa es la base para nosotros, para la convicción de que cuando Cristo venga, para aquellos que estamos y somos parte del Evangelio, que somos parte de la oración, que somos parte de la comunión que tenemos como iglesia, Él va a venir a buscar a un cuerpo de cristianos que van a levantarse de la tumba y que físicamente van a ser transformados por el Señor. Y esta oración y esta comunión que vivimos ahora en esta tierra, en esta iglesia, en este momento, va a ser eterna. De estar en la presencia de Dios para siempre y de estar en la comunión con el Señor para siempre. Porque eso es para nosotros el Evangelio. Hermanos, ya viniste a Jesús, ya te arrepentiste de tus pecados, ya vives en la oración, ya eres parte de la comunión de la iglesia de Dios. Si es así, entonces nos espera un fin glorioso. Pero si no es así, nos espera la condición de perdición eterna. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque queremos, Señor, vivir cada día, Señor, en oración. Queremos, Señor, en cada circunstancia de nuestra vida acudir ante tu presencia y reconocer que no tenemos sino más que a ti, Señor. Que tú eres nuestra única esperanza, que tú eres el único que puede tratar los temores, la cobardía, Señor, que hay en nuestros corazones, y nos puedes ayudar, Señor, a ser valientes en tu palabra, valientes en la oración, valientes en tu evangelio. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir delante de ti así y también delante de nuestros hermanos. Si podemos mostrar misericordia, si podemos ayudar, si podemos dar cosas a tu iglesia, Señor, que sea así, Señor, darlo para tu gloria, entregar, Señor, todo para tu honra, Señor, y que podamos ser siervos completamente entregados para ti, Señor. Gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de reunirnos, de alabarte y de exaltarte en este día, Señor.
Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.